En este primer programa nos acompaña Pilar Valenciano, directora, que ha llevado a escena la pieza teatral del dramaturgo catalán Josep Maria Benet y Jornet, El perro del teniente. Cuenta en su elenco con Beatriz Argüello, Fernando Delgado Hierro, Roberto Enríquez y María Ramos. El espacio escénico queda en manos de José Luis Raimond. Luis Miguel Cobo es el encargado de llevar a cabo el espacio sonoro. El diseño de iluminación Juanjo Llorens, diseño de vestuario Tania Tajadura y el trabajo de videoescena lo han realizado conjuntamente Elvira Ruiz Zurita y Álvaro Luna, con la ayudantía de dirección de Fran Weber y Valle del Sanz en la ayudantía de producción. Es una coproducción del Teatro Español y Entre Cajas y que puede verse hasta el 10 de marzo en la Sala Maxau, las naves del Español en Matadero, en Madrid. Muchísimas gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer inaugurar vuestro programa, ser la primera invitada y, bueno, desearos mucha suerte en esta andadura. Muchísimas gracias. Pilar, ¿por qué te dedicas al teatro? Pues me dedico al teatro sobre todo por lo lúdico. Yo entré de una manera muy casual a jugar, ¿no? a participar con amigos, con gente que era amateur, cuando estudiaba bachillerato. Y me pasó, creo, lo que nos pasa un poco a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que enseguida, pues, la creatividad, la posibilidad de conocer gente interesante, la posibilidad de crear mundos ficticios apasionantes, ¿no? Me enganchó y comencé en bachillerato, bueno, y aquí sigo. ¿Cómo fueron tus comienzos, tu formación en dirección de escena? Pues yo estaba estudiando filología hispánica y bueno, con este grupo de amigos con los que empecé a hacer teatro amateur, pues entré en contacto con la RESAT. Algunos de ellos se presentaban a interpretación, a dramaturgia. Yo vi los planes de estudio de dirección de escena, me parecieron muy interesantes, me presenté a las pruebas de dirección un poco por curiosidad, sin expectativas, y me eligieron para formar parte de la promoción que empezó en el año 2000 y bueno, aquí estoy. ¿Recuerdas cuál fue la primera obra de teatro que viste en tu vida? Esa obra que te hizo pensar, yo me quiero dedicar a esto. Pues recuerdo la primera de la que formé parte, que fue en EGB, esta cosa que ya nadie conoce, ¿no? Sí. Nuestro plan de estudios, hicimos unas niches. No recuerdo cuál era el título, pero bueno, yo tuve que hacer, era un poco la introductora de la historia, la maestra de ceremonias, y esa fue mi primera conexión brutal con el teatro porque me divertí mucho, me encantó porque siempre me ha gustado mucho trabajar con los textos dramáticos, que de ahí viene, ¿no? Viene también mi vocación de filóloga. Y esa es la primera relación así como muy especial que recuerdo con el teatro. Luego de ver a nivel profesional, pues recuerdo que me impactó mucho Entre tinieblas, que la vi en el Teatro Infanta Isabel, antes de que Almodóvar hiciese la película. Y esto no sería 1996, 97, bueno, 97, probablemente 95, 96. Y esta también la recuerdo como algo impactante. Y en cuanto a los directores, ¿qué directores te golpean por motivación, inspiración, referencias? Pues para mí, directores muy especiales son Calixto Vieito, Alex Rigola, a nivel internacional, pues Castellucci, Jan Lauer, bueno, en fin, me gusta mucho el oficio de dirección de escena, que creo que es un oficio a reivindicar, porque bueno,
parece como que cualquiera, que si eres dramaturgo puedes dirigir, que si eres actor puedes dirigir. Y el oficio de director de escena requiere unos conocimientos específicos muy concretos y muy bueno, muy estudiados, ¿no? O sea, creo que para escribir textos dramáticos, pues hay que tener unas herramientas que hay que conocer, y yo no me pondría a escribir así a lo loco, ¿no? Pero sí parece que cualquiera se puede poner a dirigir. Entonces a mí me gustan los directores de oficio, ¿no? Los que de verdad conocen la profesión, la han estudiado y se han formado para ejercerla. ¿Cómo ha sido esa trayectoria en la dirección de escena? Pues mi trayectoria como directora comienza en la RESAC. Ahí empiezo a hacer mis primeras prácticas y a continuación la verdad es que tuve la gran suerte de, al concluir mis estudios, poder entrar a formar parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de la mano de Eduardo Vasco, que fue profesor mío en la escuela. Y allí empecé a tomar contacto con el mundo profesional a través de la ayudantía de dirección. Y claro, es una gran ventaja poder estar al lado de directores profesionales de gran envergadura profesional y aprender el oficio a través de ellos. Y, bueno, esa fue mi introducción en la profesión. Y sobre la ayudantía de dirección, has hecho muchísimas y es difícil ahora quizás recordar, pero ¿hay algún proyecto que te haya marcado especialmente, ya sea por el aprendizaje o incluso por lo anecdótico? Sí, la verdad es que todos te marcan de alguna manera. Especialmente, pues probablemente el primero, el viaje al Parnaso que dirigió Eduardo Vasco, que fue apasionante porque era un montaje complejo en el que se trabajaba con un texto no dramático. El viaje al Parnaso es un relato novelado del que hizo la adaptación dramática García May. Y, fue un trabajo muy bonito de dramaturgia, pero también era un trabajo, se trabajaba con títeres, con música en directo, con una escenografía, con dos maestros de la escenografía barroca, que son Miguel Ángel Coso y Juan Sanz, y que son como dos hombres del Renacimiento que hicieron maravillas. Entonces, ese proceso lo recuerdo con especial cariño, con un elenco fantástico. Estaban Israel Elejalde, Fernando Cayo, Iñaki Ricarte, José Luis Patiño y José Luis Alcobendas. Y la verdad que fue un proceso que no olvidaré nunca. ¿Y como directora de teatro? Y como directora de teatro, pues recuerdo, claro, como directora de teatro te enamoras de todo lo que haces, todos los procesos surgen de la pasión, del amor ¿no? y del entusiasmo por el proyecto. Pero recuerdo con especial cariño la Fierecilla domada de Taming of the Shrew, que dirigí en Nueva Delhi, en la National School of Drama, y fue un proyecto del cual aprendí mucho como directora, porque la lengua, la diferencia de lengua... Un viaje tremendo en contexto también cultural, ¿no? Sí, me obligó a ejercer de otra manera la dirección, a intentar encontrar otros caminos diferentes para comunicarme con los actores y bueno, fue un proyecto muy interesante para mí. Respecto al arte y a la cultura. Decía Fisher que en la necesidad del arte, que el arte es necesario para que el hombre pueda conocer y cambiar el mundo. ¿Qué opinión te merece, Pilar, la situación de la cultura en estos tiempos de barbarie? Creo que la cultura a lo largo de la historia, desde el Paleolítico, ¿no? Desde que el hombre tuvo la necesidad de expresar sus emociones o sus necesidades o sus inquietudes con pigmentos en paredes de cuevas, ¿no? Creo que es una pulsión que nos hace humanos, ¿no? Que nos hace diferentes
y que nos hace ser especiales en este planeta y no sabemos si existirán otras vidas en otros lugares. Entonces, el arte es una necesidad, es una manera de militar en el mundo de otra forma, ¿no? Frente a estas formas que por desgracia no dejan de existir nunca, ¿no? Que son la imposición del poder a través de la violencia, de políticas agresivas, pues una manera de paliar, de contrarrestar, de reivindicar otra manera de estar en el mundo. Para mí es la cultura, ¿no? Por lo menos es la manera en que yo creo, en que yo confío y en la que yo quiero participar para intentar hacer que este mundo sea de otra manera, ¿no? Se refleja mucho en la obra que has dirigido, que ahora entraremos en ella. Cuando no estás en una sala de ensayo, no estás en el teatro, ¿qué te gusta hacer? Cuando no estoy en una sala de ensayos, me gusta mucho caminar por el campo, escuchar los pájaros, mirar el mar. Eso es algo que me traslada, que me hace sentir espiritualmente tranquila, bien, me hace sentir que el mundo es apacible, grande, mágico. Me gusta tomar cervezas con mis amigos, me gusta ir al cine, me gusta mucho leer. Bueno, yo creo que algo muy común, ¿no? A cosas sencillas Sí. que son las que te hacen más rico, ¿no? ¿Y qué tipo de música, por ejemplo, te alimenta? Pues soy muy melómana, me encanta todo tipo de música. Puedo escuchar desde coplas hasta Richie Sakamoto. Me gusta, depende del momento del día, del estado de ánimo, de lo que esté haciendo. Pues Joaquín Sabina, Fito y los Fitipaldi, Radiohead, bueno, en fin, todo. Me encanta la música. ¿Y de cine o series? Y de cine y series, es que en general soy muy curiosa. Sí. Entonces me gusta desde lo más exquisito a lo más mundano. O sea, me puedo tragar la que se avecina con mi chico y estar riéndonos. O puedo estar viendo a las Von Trier y estar disfrutando con la fotografía y estar, ¿no? Entonces me gusta ver de todo. Me gusta estar en el mundo y participar mucho de lo que le pasa a la gente de la calle y también estar al día de las últimas corrientes, de las vanguardias, de todo lo nuevo. En general diría que soy curiosa para todo. Sí, una cabeza muy abierta, esa visión también se refleja mucho en tu trabajo. Pilar, a la hora de elegir un texto, ¿qué factores hacen que tú decidas llevarlo a escena? Muchos. Me gusta me gusta la buena dramaturgia, me gustan los buenos autores, me gustan los clásicos mucho. Y me gustan los textos en los que detecto que hay juego escénico, materia prima para trabajar con los actores, materia prima para hacer una puesta en escena interesante y que tengan algo que contar que pueda ayudar a entender, a cambiar, a interferir en lo que pasa en nuestro hoy, ¿no? Entonces, el encuentro con la obra de Benet, ¿cómo se dio y qué te atrajo en ese texto? El encuentro con el perro del teniente se dio, este texto lo conocí en el año, más serían los 2001, en la Resat. Me lo pasó un compañero de promoción, mi compañero Pantera, que era un poco el líder espiritual de nuestro grupo, y él estaba fascinado con la función. Entonces me la dio a leer, yo no había leído nada de Benet y Jornet, y el texto, bueno, tiene momentos, tú que has visto la función, hay una bofetada en un momento dado de la función que te golpea de una manera, te impacta, ¿no? Leída para mí fue brutal y, bueno, ese momento en concreto, pero luego me interesó mucho algo que tiene Benet, que es que bebe
bebe de todos nuestros clásicos de Bueno Vallejo, Alfonso Sastre, de nuestro teatro social, que está un poco, lo tenemos un poquito olvidado en estos tiempos, pero también de la dramaturgia más contemporánea a él, ¿no? Él era un fiel seguidor de la dramaturgia de Harold Pinter, de Heiner Müller, también del teatro social, de Arthur Miller, de O'Neill. Y entonces me pareció un texto súper interesante. Y desde ese momento empecé a leer todo lo que cayó en mis manos de Bennett y Jornet. Y es un autor que me parece realmente interesante y a reivindicar y a llevar a nuestras tablas, porque hay funciones como Deseo, como Fugaz, como Sótano, como La desaparición de Wendy, que me parecen verdaderas joyas y que merecen ser dadas a conocer. Sobre todo, bueno, yo he tenido la suerte de poder llevar a cargo esta producción en un teatro público y creo que los teatros públicos son instituciones en las que se debe promover este tipo de dramaturgias. Es muy bello cómo haces la referencia a sus obras en el artículo que escribiste para la revista Espiar a los árboles, editada por el Teatro Español, el número 7 de la revista, el artículo Papito y la memoria. Escribes en un momento determinado: Bennett supo que no somos nada sin memoria, que todo cambia y que es importante aprender de las lecciones del pasado. Es fundamental el legado. ¿Podemos hablar un poco de eso, del legado, de la memoria? Sí. Es que Bennett, que también, bueno, esto fue uno de los motivos para traer, como para que fuese este el momento en que, en que yo solicitase poder llevar a escena esta función, ¿no? Me conmovió mucho la noticia de su muerte. Bennett y Jornet murió en el año 2020 en una residencia, enfermo de Alzheimer, y me pareció súper paradójico, sarcástico casi, por parte de, lo digo también en el artículo, ¿no? Por parte de la vida, que un hombre que en toda su trayectoria como dramaturgo había estado reflexionando sobre la importancia de la memoria, sobre la importancia del legado, muriese en uno de los capítulos más relevantes de nuestra historia cercana y sin memoria, ¿no? Me pareció conmovedor. Y, y es que yo estoy muy de acuerdo con Benet. Creo que es muy importante. Él, en la función del perro del teniente, dice algo que a mí me parece fundamental, que es que hay que recordarlo todo, no solo lo que a uno le apetece recordar. Y me parece fundamental para aprender de lo ya vivido, ¿no? De las gentes que nos han precedido, que han hecho cosas importantes, que se han equivocado, que han dejado huella. Hay que recordar también lo que hemos hecho mal para intentar mejorar, ¿no? Ser autocríticos con nosotros como especie, como miembros de una sociedad, como sujetos que inciden, ¿no? En lo que tienen responsabilidad en lo que sucede en el día a día, ¿no? Sí, es muy interesante lo que colocas sobre, es el personaje uno, ¿no? Interpretado por Fernando Delgado Hierro, que dice, hay que recordarlo todo. Y cuando lo vi recordé el proverbio africano, aquel que dice que hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Claro, así es. Pensaba en la memoria colectiva también, ¿no? De no dejar pasar esos momentos que han... Claro, que, sí. perdón, que suponen cambios y de no volver a caer y que es algo cíclico que volvemos muchas veces a cometer. Sí, es que para mí es un poco espeluznante, ¿no? Darnos cuenta de que barbaridades en las que hemos incurrido y que parecía que hace algún tiempo, ¿no? No tan lejano, parecía como imposible que se volviesen a dar, de repente hoy vuelven a suceder. Y a mí me deja un poco perpleja esto, ¿no? Que no seamos capaces de, o
bueno, porque sabemos las consecuencias que traen las cosas, ¿no? Porque ya lo hemos vivido, por eso creo que es importante recordar, también para lo bueno, ¿no? Y reconstruir la historia. Me parece una necesidad vital. Y en cuanto a la lengua, que es el papel de la lengua en la obra, el término lengua se repite 30 veces en el texto. Lo busqué, lo conté, soy así de friki, me interesó porque cada vez que lo decían, ¿no? Lo volvía. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, para Benet, claro, es que, bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? O sea, él, claro, la lengua, que la lengua es el vehículo también para el recuerdo, ¿no? Para la memoria oral, ¿no? Toda la tradición oral que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? La lengua es un vehículo, sobre todo, es una herramienta de comunicación, es un lugar de encuentro o de desencuentro a veces, pero creo que esa convención surgió por la necesidad de encontrarnos, ¿no? Entonces, creo que Benet, que era filósofo y que era un hombre que pensaba mucho y pensaba, desde mi punto de vista, bien, incide mucho en eso y es una pulsión muy personal por su parte, ¿no? La necesidad de comunicarnos. Pero también él la utiliza como una herramienta de imposición de poder. Y yo creo que tiene mucho que ver con su periodo, con el periodo histórico que a él le tocó vivir, ¿no? Porque, bueno, y es algo que todavía hoy está sobre la mesa, esta cosa de censurar estos verbos, ¿no? Que parecían Sí, extinguidos. y que volvemos a Sí, o escucharlos de sea, forma habitual. Curiosa la acotación que hace al principio de la obra sobre los acentos, sí, cuando los diferencia, ¿no? El sí, personaje de los hombres y los personajes de las mujeres. sí. Sí, y también hace una cosa muy bonita que es, ahí hace una diferencia generacional. Porque el personaje de uno, que es el que más evoca, el que más narra, ¿no? Él dice que los padres, es el padre de la chica, su padre, los padres hablaban su lengua, exclusivamente su lengua, pero ellos, que eran los más jóvenes, hablaban y entendían las dos lenguas, ¿no? Exacto. Y eso era eso provocaba el encuentro, provocaba el amor, provocaba el enamoramiento, ¿no? Porque la lengua tiene que servir para eso, ¿no? Eh, Cambiando un poco de tema, pero entrando ya en el montaje, sobre la escenografía, el trabajo con José Luis Raimond, ¿cómo fue crear esos espacios? Fue sobre todo un placer, porque Raymond es un maestro de la escenografía, ¿no? ¿Ya habíais trabajado juntos? Sí, Raymond y yo trabajamos juntos en Entremeses Barrocos, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Aparte, él no fue profesor mío, pero nos conocíamos de la RESAT. Yo siento gran admiración y respeto por Raymond porque, bueno, así es el maestro de nuestros escenógrafos, ¿no? De Es el todos los que maestro, sí. y es un hombre con una sensibilidad muy especial. Es es un gusto real trabajar con él y fue muy bonito el proceso. Yo tenía claro que mi referencia plástica para toda la puesta en escena era perdón, era Hopper. Sí. Y Hopper, porque la función tiene una cosa muy cinematográfica, de un perfume a thriller, a cine negro, ¿no? Y Hopper nos servía un poco para contar desde diferentes planos. Con Raymond ese fue un poco el punto de partida. Teníamos claro que queríamos perspectivas no limpias, visión fraccionada, diferentes niveles, puntos de fuga y materiales no convencionales. Entonces, ha sido un trabajo muy rico, muy interesante. Muy lindo también porque la dramaturgia, la estructura también es así, Sí, ¿no? eso es. Y
y la propuesta de dirección también es por capas, y entonces todo va tan de la Sí, mano, ¿no? sí, 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 eso ha sido también muy bonito, ¿no? Ir todos a una, ¿no? Como que tener todos muy claro el camino y la dirección para viajar juntos y bueno, llegar a acuerdos enseguida, porque a todos desde distintos niveles, ¿no? Desde la iluminación, el vestuario, el espacio sonoro, ¿no? Te iba a preguntar por el espacio sonoro con Luis Miguel Cobo. ¿Tenías claro desde el principio cómo querías que fuera esa atmósfera? ¿Lo fuisteis construyendo con él? ¿Cómo fue el trabajo? Pues con Luismi siempre es muy fácil porque él tiene un talento descomunal y una sensibilidad exquisita Exquisita. y entonces él entiende muy bien, entiende sin palabras. Sí. Y a Luismi también le puse, lo primero que hice fue ponerle sobre la mesa a Hopper y también pues hablamos del género del thriller, ¿no? Que claro, a nivel sonoro la función desde el texto genera muchas atmósferas, ¿no? Entonces, pues sí que teníamos claro que queríamos contar eso de una manera un poco abstracta, ¿no? Muy psicológica, densa. Y con él es muy fácil, porque a Luismi hay que dejarle ver ensayos y él lo hace solo. Te mira, nos miramos y nos entendemos Y también son creadores, Raymond, Luismi, muy sinestésicos, no sé, de tanto lo visual, lo sonoro, las referencias, incluso el olor, un perfume. Yo creo que todo eso, cuando trabajas con ellos, me lo imagino mm, como tú al comunicaros, ¿no? Llevando poniendo en la mesa ese perfume, esa atmósfera, esta imagen, esta tal. es que sobre todo son muy sensibles, Sí, mucho. Entonces es muy fácil esta cosa de la química, de la sinergia, de la empatía, pues con ellos es muy sencilla porque ven y enseguida entienden, ¿no? Y no hace falta hacerlo de una manera, o sea, es muy intelectual sí. porque en todo hace falta, pues claro, son grandes profesionales con una formación descomunal, pero es muy emocional. Y para mí es muy importante lo emocional también en los procesos. Y en la atmósfera de misterio, de las penumbras, de los secretos, ¿cómo llegasteis a esa luz con Juanjo Llorens? Pues con Juanjo también el proceso ha sido de venir a ver ensayos. Estaba muy claro que había dos universos en la función. Bueno, en este caso hay tres, porque hay un universo ahí un poco vacío que también cuenta mucho en la iluminación, ¿no? Que son esos espacios que para mí son importantes también como para dejar volar el pensamiento, ¿no? Porque la acción, las atmósferas, en los espacios donde sucede la acción de la función se condensan mucho, ¿no? Es Sí. muy denso lo que ocurre en cada uno de los espacios. Entonces, ese espacio como de respiración era fundamental también para dejar respirar al público. Y Juanjo lo captó muy bien, ¿no? Y el material de la escenografía ha sido muy determinante también para construir el diseño de luz, ¿no? Daba mucho juego este plástico que nunca recuerdo cómo se llama, con el que hemos construido los bastidores de fondo, de la escenografía, la ventana, el espejo, ¿no? Todos son elementos muy evocadores porque generan sombras, generan claroscuros, generan reflejos y también nos servían para eso, ¿no? Para construir un espacio mental y muy psicológico. Sí. Y con Juanjo también hemos subrayado mucho eso desde la iluminación. ¿Y en la videoescena cómo funcionó con...? Y en la videoescena teníamos claro qué era lo que queríamos contar con vídeo. Ha sido muy interesante el trabajo con Álvaro y con Elvira. Ellos dos son estupendos, son muy divertidos.
Y yo tenía claro que quería, que hay una parte que en el texto de Benet él propone que que se trabajen con sonido, que sean voces en off, y a mí me parecía bonito hacerle como homenaje a él y que eso fuese textual, que el texto estuviese proyectado. Son 3 frases, pero como muy contundentes. Y luego había un espacio que había que construir con vídeo, que era la calle, que también generar la atmósfera de esa lluvia, el perfume a cine negro, ¿no? Y luego dos elementos que tienen que ver con la tragedia, que es un poco homenaje al teatro griego clásico, a nuestro teatro, ¿no? Que todo lo trágico ocurre tras el paño. Sí, Pues lo eso, claro, obsceno, ¿no? hemos, Fuera de escena. Sí, claro, qué eso es. precioso, precioso Entonces, eso. pues nosotros hemos contemporaneizado esa idea, ¿no? Entonces, todo eso sucede, nos lo cuenta el vídeo. Me parecía mucho más interesante que verlo. Sí, y ya en esto, el vestuario, ¿alguna referencia que quieras Y con el vestuario, sí, la reseñar? referencia también fue Hopper, fue el color, queríamos que fuesen personajes pues que también tuviesen ese carácter, las gabardinas, ¿no? Esta cosa tan masculina de de estos hombres, pues claro, uno de los personajes es un funcionario gris, el otro es un señor con mucho poder, muy elegante, ¿no? Estas mujeres, la madame que se prepara para la ocasión para recibir a su cliente más VIP, y la chica que es muy sencilla, muy humilde, muy nada, ¿no? El vestuario para el de ella, la premisa era que fuese nada, o sea, que fuese muy poquita cosa, y creo que Tania ha hecho un trabajo estupendo porque lo ha traducido todo muy bien a diseño, a color, a la fisonomía de los actores, ¿no? Está todo muy pensado para ellos. Sí, Y, a sus cuerpos y a sí, sus... sí, sí. Sí. La obra en estructura es un rompecabezas, lleno de piezas que incluso instan al espectador a que las coloquemos, ¿no? O recoloquemos. Pero del otro lado, del lado de la dirección, ¿cómo te has enfrentado a ese puzzle? ¿Cómo fue el proceso de ensayos? A mí me gustan mucho ese tipo de textos. Me gusta mucho jugar a ser, pero claro, también por mi vocación de filóloga, ¿no? Me gusta mucho analizar, me gusta mucho construir a partir de lo deconstruido. Entonces, bueno, primero en soledad, que es también un trabajo que yo disfruto muchísimo, pues me hice mi trabajo de análisis, ¿no? Y luego estuvimos una semana entera de trabajo de 6 horas diarias analizando texto con los actores, haciendo trabajo de mesa y apasionante. La verdad, es algo como que está un poquito denostado, no solemos hacer de manera habitual, ¿no? Cuando dirigimos, y creo que fue un trabajo muy necesario y que luego ha sido muy práctico a la hora de poner en pie las escenas, porque todos teníamos muy claro qué queríamos contar, qué pasaba en la historia, qué le pasaba a cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, muy divertido. ¿Y la dirección de actores cómo fue? Y la dirección de actores, pues, primero, es determinante para un director la elaboración del reparto, ¿no? Yo tuve la suerte de poder contar con 4 actores que son una delicia. Son muy inteligentes, muy comprometidos, muy ilusionados con la función. Entonces la función es muy compleja, los personajes pasan momentos muy duros en la función, ¿no? Eso es oscura y pareciera que a lo mejor es un trabajo como angustioso y sin embargo ha sido muy divertido. Ha sido muy bonito ver que venían súper ilusionados a ensayar y que ha sido muy lúdico todo el trabajo. Y bueno, sobre todo para mí era muy importante que ellos tuviesen la historia. Para mí la organicidad surge cuando el actor tiene claro en la cabeza, cuando entiende
el cuerpo entiende también, ¿no? Ujú. Entonces, desde lo cerebral, lo orgánico ha surgido de una manera muy, muy sencilla. Y en cuanto a las capas, a los juegos de espejos, a lo que hablábamos, la cortina, eh, ese ritmo que trabajas y el constante peligro que acecha, ¿no? El foco cambia, pero tú como espectador puedes elegir dónde observar, dónde respirar y dónde no respirar. Siendo un thriller, Ujú. en teatro, no puedes escapar, ¿no? Como en el cine, ¿no? O en la pantalla. ¿Qué significa para ti el cine en esta obra a nivel formal? Pues a nivel formal, pues claro, toda esta cosa como que hay como primeros planos de los actores, ¿no? El espacio donde están uno y dos es como una pequeña pantallita, ¿no? Y de hecho hacemos algún guiño en algún momento con el personaje de María, el The End, ¿no? Y cosas así. Sí. Es un poco, bueno, y esa cortina, ¿no? Que es un poco pantalla de cine, ¿no? Y luego el espacio donde están 3 y 4, que recuerda un poco a, pues, a David Lynch, ¿no? Tiene un poco esas atmósferas Sí. de terciopelo azul, ¿no? Tiene Ujú. ese... eh, entonces, bueno, un poco, o sea, lo del cine ha sido muy divertido como ejercicio, porque en cine se utiliza mucho el teatro, ¿no? Como para hacer escenas como súper teatrales en cine. No es tan habitual hacer cine en Lo teatro. contrario. Entonces me parecía muy divertido ese ejercicio de estilo, ¿no? Como Sí. ese ejercicio de género. Y sobre el poder y las diferentes capas del abuso del poder, ¿cómo habéis trabajado eso? Pues de una manera delicada porque, claro, es que hay que tener cuidado con lo políticamente correcto en estos tiempos, ¿no? ¿A quién representa ese personaje de cuatro, ¿no? Que nosotros hemos hablado del poder, que en ensayos hemos usado concretos, Sí. que claro, luego el público no conoce, pero que sí que de alguna manera se perciben, ¿no? Entonces, hay un poder un poder político, militar, económico, que sobrevuela y que es la máxima autoridad en la función, ¿no? Y es la que condiciona y hace que todo desemboque en un lugar. Pero luego hay otro poder que es el poder de la explotación también de la madame hacia la chica, también de hombre y mujer, ¿no? Uno también ejerce su poder como cliente sobre el personaje de dos. Y para mí el poder era el poder que yo quería poner en valor sobre todos los demás, es el poder de la dignidad, ¿no? Que es el poder que tiene el personaje de dos, el personaje de María, ¿no? De María. Al final ella, y para mí es la lectura final de la función, ¿no? Es la que, bueno, existe un poder que no nos pueden quitar de ninguna manera, ¿no? Que es el poder de decidir cómo queremos nosotros responder a todo este tipo de abusos, ¿no? Creo que me estás respondiendo la siguiente pregunta que era, trata también de sometimiento, ¿qué hace falta para vivir y no solo sobrevivir? Pues sí, te estaba respondiendo porque para mí Totalmente. hace falta dignidad. Dignidad. Sí, eso es. Es fundamental y para mí es la clave. El tema de lo femenino también tiene varias capas, ¿no? El placer no es elegido libremente, es una opción de supervivencia. La esclavitud más antigua del mundo, dicen. Dentro de la complejidad de los personajes femeninos, ¿cómo os habéis enfrentado al personaje de María, el personaje de la joven 2? Pues mira, con María el trabajo ha sido, bueno, ha sido muy rico con los cuatro, ¿no? Con María ha sido muy especial. María me decía, con la primera vez que la llamé, me decía, madre mía, esta, yo no sé por cuántas putas voy ya, esta... Y ya cuando estábamos terminando en el proceso, me decía, Pilar, he hecho muchas putas, pero esta para mí es muy especial porque eh, hemos hecho un trabajo las dos de intentar entender
mucho qué pasa, qué sensaciones, a qué peligros, cómo uno se arma de valor, de dignidad, de valentía para enfrentarse a situaciones muy duras, ¿no? O sea, imaginarse el día a día de estas mujeres es un ejercicio que hemos hecho para intentar construir con verosimilitud, ¿no? No de ilustrar, no de exponer de una manera, pero sí de entender y de empatizar, ¿no? Y de darle verdad y credibilidad y dignidad, sobre todo, al personaje. Y en ese ambiente tan sórdido, ella es como la pequeña lucecita, ¿no? De esperanza, por contestar. Ella es la que contesta, ella es la que se revela, ella es la que intenta. Sí, sí, porque es una superviviente, ¿no? Porque ella no, en la función hay una cosa que Benet expone de una manera no explícita, pero sí muy inteligente. Él nos muestra una sociedad, un mundo muy paternalista, ¿no? En el que lo que importan son los padres, el padre, la figura del padre, que predomina y que sobrevuela toda la función, y la historia de los hombres. La historia, ellos recuerdan su historia, se habla de... Las historias de ellas no se cuentan, simplemente se dejan, se plantean de manera muy somera, muy sencilla, muy liviana, pero en lo poco que nos dice Benet sí que nos cuenta que las historias de ellas son bastante más duras que las de ellos. Que la de ellos. Y sin embargo no lo cuentan, ¿no? No lo exponen, hay mucho menos ego en el personaje, en los personajes Exacto. femeninos. Y eso es muy interesante para mí. Sí. Hablando de lo duro, de que en muchas escenas hay alguna escena de extrema violencia, ¿no? Y no voy a desvelar nada. Hay dos planos de simultaneidad de acción. ¿Cómo se enfrenta una directora, para montar una escena así? ¿Supone algo diferente en el trabajo con los actores? ¿Es algo que en el calendario de la planificación de ensayos lo pones con un redondelito rojo? ¿O Pilar no lo hace? A ver, son escenas en las que tú tienes un gusanillo cuando tienes una cosita en el estómago, cuando sabes que vas a llegar a montar esos momentos en concreto, puntuales, ¿no? Primero, para mí era fundamental contar con la complicidad de los actores. Entonces, lo primero que yo hago es exponerles cómo quiero plantear, saber contar con que ellos estén de acuerdo. Me parecía importante con que estuviésemos todos convencidos de que había que contar así las cosas. Bueno, por necesidad dramatúrgica, ¿no? O sea, contarlo porque hay que contarlo con la crudeza, que luego, que al final tiene que ver con todo lo construido, con cómo se construye la ficción, ¿no? Porque en realidad esas escenas son pura coreografía. La manera de montarlas fue, pues igual que habíamos hecho un trabajo de texto, de análisis súper exhaustivo, esto fue coreografía pura y dura. Coloca la mano así, coloca, ahora tú te giras, ahora, o sea, Coreografía, ¿no? sí, sí. Lo que pasa que, claro, pues es lo que ocurre con el artificio artístico, ¿no? Es lo que pasa cuando vemos una pintura o cuando vemos los fusilamientos del 2 de mayo de Goya o vemos a Velázquez, ¿no? O sea, es que de repente la construcción fría, artificial, artesana, te lleva a un sitio emocional, ¿no? Y con esto ocurrió lo mismo, o sea, está trabajado desde la pura técnica. Y hablando de lo emocional, lo simbólico, hay un elemento, el laurel. El deseo de ese olor, dice, no huele a laurel, pero olió. ¿Nos podrías explicar el significado? Sí, el laurel ha sido muy divertido lo de encontrar el laurel, porque claro, yo dentro de la historia en la que está todo, yo sabía que Benet no deja nada, o sea, nada es casual.
en su texto. Todo tiene una razón de ser en lo que él pone blanco sobre negro en el papel, ¿no? Entonces, le di muchas vueltas al laurel y al final encontré la clave, que es esta parte divertida que te digo de hacer como detective con el texto. Joder, el laurel, claro, aparte de lo evidente, ¿no? Que es la corona de laurel, la gloria militar, que sí, que está. Me parecía que en los personajes de 1 y 2 tenía que ver con algo más sensual, con algo más, ¿no? Y investigando sobre eso, claro, llegué a Ovidio, a la Metamorfosis, a Eros, Dafne y Apolo, y claro, y de repente dije, claro, eh, es el germen de toda la historia, ese trío, ¿no? Sí. Ese trío en el que en la persecución de acoso casi de Apolo a la ninfa Dafne, en esa carrera insulta a Eros, se mofa de él, y Eros humillado y, y súper indignado le lanza una flecha de plomo a Dafne y la convierte en laurel, ¿no? Ese trío amoroso es que, claro, luego es clave en los personajes de 4, 1 y 2. Y luego, claro, era una clave muy importante nos ha servido mucho para trabajar el personaje de Fernando, ¿no? Porque ese Apolo, claro, es que Apolo es un personaje súper sinestésico. En él pesa mucho todo lo sensorial. Sí. La vista, el oído, toda esa cosa de la evocación que es tan bonita en el personaje, pues tiene mucho que ver con lo apolíneo, ¿no? Y ha sido una referencia muy bonita para construir el personaje. Sí, y nos lleva también a los espectadores a hacer ese viaje también al pasado, los recuerdos, ese tren. Yo creo que llegábamos a sentirlo, ¿no? A escucharlo, a esa evocación, Sí, esos olores, todo. sí, sí, eso lo hemos trabajado mucho, ¿no? Y por eso hay elementos de la puesta en escena que también hemos sido muy conscientes, ¿no? A la hora de utilizarlos para construir eso, porque ese espejo que a veces es agua, ¿no? A veces es el arroyo y cimbrea y te reflejas y te sumerges, ¿no? El humo El que te humo. lleva a la evocación, al recuerdo, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas tienen mucho que ver con lo que le pasa a ese personaje por el cuerpo y por la cabeza. Pilar, en La especie fabuladora, Nancy Houston escribe, los grandes primates conocen la empatía y son capaces de ser tanto crueles como nosotros. Lo humano no es ser amable o malvado, cruel o compasivo, sino decirse que lo somos por algo. Y ese algo, religión, país o linaje, siempre es la creación de una ficción, una fábula. ¿Hay un por algo, un porqué en ese perro? ¿En el perro en concreto o...? En el perro en concreto. Sí. En el perro en concreto, claro que hay un porqué, hay un trauma. A ver, yo en mi ejercicio como directora siempre intento entender a todos los personajes. Creo que todos los personajes tienen motivaciones para ser como son, ¿no? Y el personaje de Roberto, que Roberto Enríquez hace de esta manera tan brutal para mí, ¿no? Creo que ha construido un personaje fascinante. Hay mucha debilidad, hay mucha fragilidad. Esto que la madame le repite constantemente de usted sufre, ella detecta el sufrimiento de él, El ¿no? dolor, ¿no? Sí. Es un personaje. Está muy claro en los personajes cuando Fernando los lleva a la infancia. Hace el retrato de ellos, de jóvenes, de niños, ¿no? Entonces, ese joven del que no se conoce familia, que se pega como un perrillo a un teniente recién llegado y que en cuanto ese teniente le pasa la mano por el lomo no sabemos de qué manera, porque Bennett no quiere entrar ahí, ¿no? Y de repente hace que se convierta en un ser súper fiel, súper enamorado, ¿no? Y que la desaparición de ese personaje le genere un trauma tan grande como el que le genera y que motive que llegue a ser el ser que es, ¿no? Eh, esa fragilidad, esa cicatriz, esa quiebra de ese personaje ha sido muy interesante, es fascinante, ¿no?
bueno, pues es que yo creo que de ahí surge Ricardo III también, ¿no? Surgen los grandes villanos. Creo que encontrar esa quiebra mental y espiritual de donde nace, de donde nace el psicópata o de donde nace el asesino o de donde Sí. nace, me parece muy clave para ponerlos, para encarnarlos, ¿no? Para darles vida y darles carne y darles sentido y justificar lo injustificable, pero sí darle al actor materia prima para que pueda recrear, ¿no? Construir, exacto. Pilar, me gustaría acabar con algo que escribiste tú. Un mundo que reivindique la dignidad, la humanidad, que rechace la violencia y el abuso de poder y que otorgue al ser humano la divina providencia de inventar y contar historias para ser mejores. Sí, esto lo escribí para la web, para el programa de mano, ¿no? De nuestra función. Y para mí era la nuez ha sido la nuez, ¿no? De por qué quería contar esta historia. Porque creo que de alguna manera era lo que Benet también pretendía con la función. Bueno, y de hecho fue muy interesante y muy emotivo poder tener a Carlota Benet en el estreno, a su hija, ¿no? Y, y bueno, y que nos trasladase que a su padre le hubiese gustado mucho ver esta función, ¿no? Bueno, de ese convencimiento de estas palabras que tú has dicho nace la necesidad de contar esta historia. Mil gracias, Pilar. Ha sido un honor tenerte aquí y que sea la madrina de nuestro espacio de encuentro que comienza hoy. Por muchas veces más disfrutar tu trabajo, por muchas veces más escucharte. Mil gracias, un gustazo y un orgullo haber podido ser la primera y espero que esto dure muchísimos años y que tenga una continuidad larga en el tiempo. Un verdadero placer. Os recordamos que El perro del teniente estará en las naves del Matadero hasta el 10 de marzo y que a partir del 20 de febrero vuelve al horario habitual a las 8:30. A las 7:30, perdón. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.